Vamos a crear nuestra primera tabla. Una tabla que represente la información de un empleado que se encuentra en nuestra empresa. Es importante notar cómo van a existir diferentes abstracciones de la información dependiendo de la etapa en la que yo me encuentre. La etapa de la realidad es cuando un analista va a un lugar y toma la información, analiza qué es la realidad que tiene que representar en una base de datos. Luego de eso, el analista realiza un diagrama, que puede ser un diagrama de entidad-relación, un IR, o puede realizar un diagrama con cuadritos de esta forma que se llaman diagramas de clases, en los que cada uno de estos representa lo siguiente. Aquí vamos a tener un empleado, donde cada fila de esa tabla va a representar un empleado que tiene un nombre, un primer apellido, segundo apellido, sexo, dirección, de dónde vive, un salario, la cédula y una fecha de nacimiento. La siguiente columna que vemos por acá representa el tipo de dato de ese dato. Vamos a ver que, en este caso, nombre, apellidos, son textos, variable, characters, son textos variables de 16 caracteres. O sea que puede ser un texto de 8 letras, de 15 letras, pero no puede superar los 16 caracteres. Char sin el var significa que no es variable, y si no le pongo ninguna numeración a la par, significa que es un solo carácter. Aquí tenemos una dirección de 64 letras, un número con decimales, caracteres de 15 letras y la fecha de nacimiento, que es de tipo date. Importante notar acá que el identificador de esta persona, de este empleado, va a ser esta fila de acá. Por eso tiene la palabra PK, de Primary Key, es el identificador. Esta representación que yo hago como diagrama la tengo que traer a la base de datos, y eso se va a guardar en el fondo como bits en la computadora. Entonces, para pasar esta información a para crearlo en nuestra base de datos, lo vamos a hacer con estos comandos que tenemos acá abajo. Entonces, vamos a escribirlos. Vamos a venir a nuestro editor y vamos a empezar a escribir los comandos. Create table empleado. Abro y cierro paréntesis y pongo un punto y coma. Y por acá doy un enter. Y aquí empiezo a escribir las diferentes columnas que va a tener esta tabla. Voy a poner por orden primero la cédula, que va a ser un varchar de tamaño 15, y esta columna va a ser la que me va a identificar, va a ser el primary key de esta tabla. Luego vamos a seguir con el nombre, que es un varchar de tamaño 16. Noten cómo cada uno de los nombres de columnas, cuando estoy creando la tabla, tengo que separarlos por coma. Luego vamos a crear el primer apellido y luego el segundo apellido. Luego sexo, que será un char. Dirección, que será un varchar de 64. Salario, y para indicar en Postgres que esto va a ser un número con decimales, tenemos que decir el tipo numeric, y acá vamos a poner la cantidad de dígitos que va a tener ese salario, y de ellos cuántos los vamos a tomar para decimales. Entonces va a ser algo como 10,2, va a significar que yo puedo tener
un número de la siguiente forma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.12. O sea, de todos estos 10 dígitos, 8 van a representar el número y 2 van a ser para decimales. O sea, este va a ser el número más grande que yo podría tener almacenado ahí. Y finalmente vamos a tener una fecha de nacimiento, fecha barra bajo, NAC, y va a ser de tipo date. Y finalmente, el último campo, la última columna, no va a llevar coma por ser la única. Seleccionamos todo ese texto, damos clic en correr y si todo funciona bien, no me va a dar ningún error. Me va a decir que no se modificaron columnas, pero dado que no estoy modificando, perdón, que no se modificaron filas, dado que no hemos hecho nada que modifique filas, pero si aparece por acá en verde y no me sale nada con mi color rojo, significa que se ha creado esta tabla y yo puedo venir y verla navegando dentro de esquemas, el esquema público, tablas, y aquí si refrescamos nos va a aparecer. En este caso no me está apareciendo porque por aquí estaba haciendo un filtrado de otra tabla que tenía, entonces noten cómo acá me aparece. En este caso yo tenía por aquí un filtro y cuando escribo en ese filtro me filtra las tablas de acá que inicien con este nombre de PLA. En este caso, empleado, no me estaba apareciendo por eso. Ya vemos que aquí está la tabla y lo podemos seguir expandiendo y ver las columnas que se crearon.